¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Como siempre es una alegría, un placer poder compartir con ustedes desde nuestra plataforma digital de Archivo Digital, Archivo Pentecostal. Es una alegría poder en esta tarde-noche estar en un día muy helado a nivel nacional, al menos en Santiago, por eso no me he querido quitar la parca, pero sin duda tener la oportunidad de dialogar acerca de estos temas que son tan propios, que son tan necesarios de ponerlos sobre la mesa, nos hace sentir cumpliendo con un objetivo que siempre va a ser valioso de aportar a nuestra cultura evangélica, sobre todo para el mundo pentecostal. Por eso agradecemos desde ya a nuestros amigos, les invitamos a poder compartir el link de nuestra transmisión, saludar a nuestros amigos dentro del país como también a aquellos que nos están acompañando permanentemente en distintas partes, así que un saludo a nuestros amigos de Estados Unidos, de Australia, a nuestros hermanos que ahí están haciendo patria, igual que en Suecia, a mi pastora Beatriz, y así a tantos amigos a lo largo del mundo. Así que hoy día tenemos un entrevistado muy especial, tenemos la oportunidad de tocar un tema que nos va a ayudar a comprender un poco cómo ha sido el avance cultural de nosotros, la Iglesia Evangélica en el siglo XX y los desafíos que tenemos para el presente siglo. Es una oportunidad que tenemos desde Tomé de conectarnos junto a nuestro estimado pastor Luciano Silva Mora. A ver si nuestro querido director ya puede ayudarnos para poder saludar a nuestro querido pastor. ¿Cómo está, pastor Luciano? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Gusto de saludarte y a cada uno de los hermanos, los amigos que nos acompañan en este live o que lo van a ver en diferido. Muy contento de poder aportar con un granito de arena a la construcción de los principios del reino y el valor agregado que siempre le pone la Iglesia Evangélica a la sociedad, sobre todo en tiempos de crisis como nos está tocando vivir. Efectivamente, a través del espacio de Archivo Pentecostal justamente queremos aportar a este diálogo, a la conversación, a poder construir entre todos a un mejor país, a una mejor nación. Amamos nuestro país y sin duda como evangélicos tenemos desafíos, somos parte de esta sociedad y tenemos mucho aún más que decir. Por eso es muy importante tener la instancia de conversar con nuestro pastor Luciano Silva desde la región del Biobío, una región donde tenemos queridos amigos, donde tenemos un importante grupo de pastores, hermanos en la fe, de este 20% de hermanos evangélicos en Chile, una alta tasa está justamente en esa hermosa región. Así que quiero presentar un poco, ya para empezar a entrar en materia, porque el tema de esta noche es cómo ha sido esta evolución cultural de la iglesia evangélica y estos desafíos que tenemos para el presente siglo. Así que quiero presentar a nuestro invitado, el pastor Luciano Silva Mora. Es pastor evangélico, doctorado en Educación y Cultura en la Universidad Católica del Maule y magíster en Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo. En su currículum, en su amplio currículum, fue director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en la Secretaría General de la Presidencia en el Biobío, integró la Convención Constitucional, habían varios evangélicos, pero el de verdad era nuestro pastor Luciano. Ha sido también conferencista, siempre lo estamos siguiendo ahí en las redes sociales, tiene mucha actividad cultural, evangélica, educativa, y no sé cómo sea el tiempo para allá. ¿Cuántos libros lleva? Hemos escrito 14, 15 ya a punto de terminar el número 15 y he publicado 6 de esos 15 libros. Y déjame decirte algo, a lo mejor va a ser un poquito más para adelante, pero como decía mi abuelo, más para adelante. Pero el que estoy terminando muy, muy bueno, muy interesante, se llama La Agenda de los Ángeles Caídos, que habla un poco acerca
de la problemática que nos trae la Agenda 2030 con este intento de globalización de un gobierno mundial, así que va a estar bien interesante. Buenísimo, ya dentro de las preguntas vamos a ahondar un poco más en esta literatura. Como nuestro pastor teólogo ha podido abarcar varias temáticas, así que sin duda ya vamos a hablar de ese trabajo que ha sido también muy enriquecedor. Y finalmente también señalar que nuestro pastor Luciano Silva, con esta trayectoria, con este currículum, también hoy día es candidato a gobernador regional en el Biobío. Así que tenemos harta materia por delante y dejamos invitados a todos nuestros amigos para que nos puedan acompañar. Ya veo que hay muchos que están siguiendo la transmisión. Pueden dejar ustedes sus saludos, alguna observación, algún comentario. Así que estamos empezando esta nueva exposición de Archivo Pentecostal con la primera pregunta, Pastor Luciano. Vamos a tratar de aprovechar al máximo estos minutos, entendiendo el tiempo valioso que tiene usted para poder acompañarnos en esta hora. Y vamos a ver un poco de esta evolución que ha tenido la iglesia evangélica en la historia. El evangelio en nuestro país, aparte con los aires independistas, pero toma un auge, un renuevo con esta manera, esta expresión tan propia de los pentecostales, este movimiento, este despertar a partir del siglo XX, donde siempre recordamos a un pastor Willie Hoover, posterior a un pastor Umaña, y así tantos hombres y mujeres que hicieron un aporte. Esta evolución, ¿cómo la ve usted desde su óptima, Pastor Luciano? Mira, a mí como investigador, como profesor, pero principalmente como pastor evangélico, me llama mucho la atención el poder milagroso que ha tenido el desarrollo evangélico y sobre todo pentecostal nacional, ¿cierto? Popular, por así decirlo, que es una buena palabra porque nuestro movimiento es un movimiento muy popular, de gente muy sencilla. De ahí venimos nosotros. Es un verdadero milagro que se expresa claramente en esta idea de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero que cuando cae en la tierra crece tan grande, llega a ser el más grande de los arbustos, se convierte casi en un árbol y pueden posar los grandes pájaros, aves sobre él. Entonces, yo lo que veo es que interesantemente cuando llega el Evangelio a Chile en el siglo XIX, llega por gente comerciante extranjera con iglesias que son las más conocidas, ¿no? La metodista episcopal, la presbiteriana, la iglesia anglicana. Estas iglesias vienen con gente de clase media y hacen un trabajo re lindo. Hay varios libros que se podrían recomendar de esa etapa, del año 1810, de la independencia hasta el año 1900. Hacen un trabajo interesante, fue más político, lograron grandes luchas, vencer grandes luchas para poder colocar leyes laicas que sentaron el terreno para el florecimiento, un movimiento que fuera poderoso, grande, popular, pero ellos mismos, es lo que te quiero comentar, ellos mismos reconocen al final de estos 100 años primeros de la iglesia pionera, por así decirlo, iglesia histórica, no pentecostal, que habían logrado muchos elementos políticos, muchas cosas, ¿no? Y también influenciar a tal punto la política que en 1925, más adelante, se va a separar el Estado de la Iglesia. Pero ellos mismos reconocen que hay un actor que no estaba presente en esas luchas y que ellos no lograron alcanzar, que es las masas campesinas, los grupos populares, la gente pobre. Esta gente evangélica pionera logró avanzar políticamente, pero no conquistaron a los sectores populares con el evangelio. Entonces, el movimiento evangélico pentecostal en 1909 emerge como la respuesta a las oraciones de esas primeras iglesias históricas que no tuvieron la fuerza de alcanzar a todo Chile. Entonces, el movimiento pentecostal con su avivamiento de 1909 es la respuesta de Dios para ir a esta segunda etapa. Se sale de un proceso político muy importante, muy necesario para que pudiera haber libertad religiosa y surgiera esta expresión nacional, popular, valórica, ¿cierto? Pentecostal. Y una vez que llega, este grupo que emerge de los sectores populares más bajos, más pobres, se convierte en un grupo que es definitivamente imparable. Y en estos
últimos 100 años, o sea, los años del siglo XX y principios del siglo XXI, que es más bien evangelio de carácter nacional, popular, valórico, pentecostal, ha sido un crecimiento enorme en términos numéricos y también en términos valóricos, de lo que seguramente vamos a conversar, ¿no? De cómo ha ido transformando la cultura este movimiento, pero numéricamente ha sido increíble, tú lo acabas de decir. En Chile nosotros estamos bordeando el 20% de evangélicos, y aquí en la región del Biobío, de donde yo te estoy hablando, nosotros superamos la media nacional, o sea, nosotros estamos, según el censo del año 2000, del último año 2002, ¿verdad? Claro, según el INE, nosotros estamos bordeando el 31-32% aquí en Biobío, y yo creo que es posible, como dicen algunos pastores, que probablemente estamos cerca del 40%. Entonces, es impresionante la cantidad de gente que ha ganado el movimiento evangélico, nacional, popular, así le digo yo, pentecostal, porque todas estas agrupaciones son distintas de lo que nosotros podríamos denominar las iglesias históricas, que las respetamos mucho, pero que tienen algo interesante, ¿no? Ellos ganaron políticamente, abrieron los espacios culturales muy necesarios, se les reconoce, pero ellos también no lograron, fíjate, crecer dentro de esta patria y hacer este trabajo tan interesante de que se multiplicaran los evangélicos en todo Chile para llegar a un siglo XXI hoy día repleto de gente evangélica en nuestro país. Es bien interesante lo que nos comenta porque justamente estas iglesias de carácter histórico, una iglesia presbiteriana, una iglesia anglicana, luterana, una metodista, justamente todos estos empresarios, estos hombres que llegaban al país más que nada por temas financieros, eran de fe evangélica. Y ahí es donde podemos hacer nuestra segunda pregunta. Marcaron igual una diferencia, porque el estilo de estos inmigrantes siempre ha sido más formal, de una línea que, comparado a los sudamericanos, que somos de otra forma, marca ya en la misma parte confesional, en nuestro estilo más pragmático, esto que nosotros abracemos los dones como pentecostales, los dones del Espíritu Santo, ya marca una gran distancia, y de hecho fue la diferencia entre las autoridades metodistas de Santiago ahí en 1909, tan hablado el 12 de septiembre, marcó una diferencia entre esta iglesia antigua y los hermanos chilenos, la mayoría chilenos, que abrazaron este movimiento tan criollo, tan pentecostal. Sí, mira, hay una diferencia muy grande y hay que valorar los aportes en su justa medida, porque sería un error pensar que la iglesia evangélica chilena solamente fue pentecostal y fue solamente nacional. O sea, si no hubiera existido el trabajo de la iglesia histórica, que fue un trabajo político realmente, ellos ganaron el cementerio laico, el matrimonio civil, la libertad religiosa, y se influyó para que en 1925 se separara el Estado de la Iglesia, y según todos los antecedentes de los estudios dicen que con la separación Estado de Iglesia viene el gran crecimiento nacional de evangélico. Entonces hay que valorarlo en su justa medida. Los pioneros fueron gente que hicieron ese trabajo político, trajeron la imprenta, se sumaron al proceso independentista, fueron en contra del catolicismo romano, que era muy, pero muy perseguidor en aquel entonces. Entonces se les debe valorar ese trabajo, pero ellos mismos reconocieron, mira, y voy a usar esta frase que les va a parecer muy, muy común, ¿no? Chile será para Cristo. Que generalmente los evangélicos decimos, bueno, esta frase es pentecostal, es nuestra, pero en realidad no. Fíjate que Pablo se ha rastreado el origen de la frase Chile será para Cristo y llega a la época de los pioneros, o sea, es anterior al avivamiento pentecostal. Y cuando los pioneros decían Chile será para Cristo, para ellos tenía una doble connotación. Ellos decían Chile será para Cristo y estaban pensando en que hubiera cambio social, cambio cultural, cambio político. O sea, un Chile será para Cristo en lo social, en lo educacional, en lo político, ¿cierto? Que transformara la sociedad en los aspectos públicos. Y un Chile será para Cristo transformando los corazones de los chilenos para la transformación y el crecimiento del evangelio. Era esta doble dimensión. Entonces, si uno quiere hacer la comparación entre los dos grupos, el primer grupo, el grupo extranjero, donde está la iglesia anglicana, la presbiteriana, la luterana, la metodista episcopal, ellos como que más se hicieron cargo de ese aspecto social, político, cultural.
y luego que aparece el movimiento pentecostal en el siglo XXI, desde el avivamiento de 1909, Pablo, se empieza a notar esta otra vertiente. O sea, no ya la política, la cultural, sino que más bien una amplia evangelización, un desarrollo de un proceso que alcanza a las clases populares, en lo que hay un teólogo muy interesante que se llama Harvey Koch, que él habla de esto y le denomina la festividad cúltica. O sea, el hecho de que el movimiento pentecostal logró tener un impacto tan fuerte en las clases populares, en los sectores rurales, en el campesinado, que logró visualizar clases sociales que eran invisibles, que eran los despreciados, la gente que eran los inaudibles. El movimiento pentecostal logró visualizar esta clase que parece que no existía, porque desde 1909 en adelante, esta gente pobre que es invisible sale a las calles, grita aleluya, Cristo me cambió, el Señor transformó mi familia, yo era un bebedor y Cristo me transformó. Los aleluya, los que gritan, los que tienen la festividad cúltica, están en las calles y la gente se pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde han aparecido? Que están hablando de una transformación de vida. Bueno, esta gente ahora que empieza en esta otra dimensión del Chile será para Cristo, de alcanzar a las masas para Cristo, van a colaborar en la aparición de la clase media. En la época anterior existían solamente los pobres y los ricos. Los ricos eran los que votaban, que eran el 5% de la población al principio del siglo XX, de derecha y de izquierda eran el 5%. ¿Y los pobres dónde estaban? En los campos, invisibilizados, en las haciendas. El movimiento pentecostal tuvo ese poder de traer a la ciudad, a través de los procesos de migración campo-ciudad, a toda esta gente que venía buscando trabajo. Mira, los sociólogos dicen que en términos políticos y sociología, las iglesias evangélicas se convirtieron en los primeros centros de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de migración campo-ciudad, que es muy importante para el desarrollo de las naciones, estuvo de la mano de los pentecostales, porque la gente para poder venir del campo a buscar trabajo a la ciudad, a una fábrica, qué sé yo, a un puerto, no tenían dónde quedarse, dónde vivir. Y las iglesias se convirtieron en los lugares donde llegaba la gente del campo. Los hermanos venían, se quedaban a vivir con sus hermanos de la ciudad durante 2, 3, 4 meses, con este amor que siempre ha existido entre la iglesia pentecostal, de acoger al hermano, de hacerlo su familia. Y en ese tiempo ellos encontraron trabajo, se asentaron en las ciudades y comenzó todo este proceso de la aparición de la clase media gracias a esta tremenda labor cultural, política y de relaciones humanas que desarrolló la iglesia pentecostal, nacional, popular. Ahora, raya para suma. Entonces tú tienes ahí dos aspectos interesantes. El primer grupo hizo un trabajo político muy importante, muy necesario. Logró cambiar las leyes para que pudiera asentarse el movimiento pentecostal y nacional. Y el segundo grupo, el que nace nacional en 1909, es el grupo que viene con el poder de la evangelización, con el poder del cambio, del milagro, de la transformación cultural y social, pero de las masas populares, que eso es lo que tiene que agradecérsele al movimiento pentecostal evangélico en Chile, que ha sido probablemente uno de los más importantes colaboradores en la aparición de la clase media del siglo XX. Sí, hay varios aspectos bien interesantes que usted ha hecho mención y sin duda no podemos desconocer el aporte cultural, político, social de estos personajes, como no recordar un David Trumbull y tantos otros que vivieron una lucha en esos años del siglo XIX, pero sin duda en esta panorámica general de la iglesia evangélica en nuestro país, deben haber otras etapas que podamos distinguir como iglesia pentecostal, porque no sé si le ha ocurrido, por lo general, siempre que como que nos quedamos estancados en todos los logros del siglo, justamente en el siglo XIX, pero el siglo XX, un siglo de transformaciones, sin duda han habido otros aportes de la iglesia, de estos incipientes líderes evangélicos que empezaron a mover las masas, ¿por qué no decirlo? Fueron líderes no solamente en un término espiritual, sino que también ellos representaban una población emergente, que los políticos empezaron a darse cuenta, empezaron a observar este movimiento que no solamente era un movimiento religioso, sino que eran parte de esta ciudadanía y que teníamos voz y voto.
Así es, mira, interesante porque ya con lo que hemos conversado, con lo dicho, lo presentado encima de la mesa, uno ya se puede dar cuenta que el movimiento histórico pionero tuvo su lugar en el siglo XIX. Esa fue su etapa. Fue la llamada, el viento del espíritu soplando sobre esos pioneros para cambiar las leyes y que fuera posible una evangelización tan grande como la que realizó el movimiento nacional, pentecostal, popular, como yo le llamo en mis libros, ¿cierto? Eso está muy bien. Entonces el siglo XX es el siglo del pentecostalismo, es el siglo nuestro, el siglo nacional, el siglo popular. Y yo creo que este siglo XXI es donde se corona este movimiento que es de carácter nacional, pero de eso iremos a hablar un poquito más adelante. Pero es interesante notar que si bien es cierto entonces, este siglo XX es el siglo del pentecostalismo, aquí ya empieza a tejerse una historia nuestra, una historia linda que tiene sus etapas que uno debe distinguir. En mi caso personal y en mi tesis de grado doctoral, yo he tratado de cifrar o de encuadrar estos periodos de la siguiente manera. Primero hay un periodo que va desde el año 1909 hasta 1950 aproximadamente, que yo le llamo el pentecostalismo o el movimiento evangélico nacional de carácter carismático. Ahí uno logra distinguir algunas características muy interesantes del movimiento que eran propias de ese tiempo. Por ejemplo, era un movimiento nacido en el estrato cultural muy bajo, o sea, gente muy pobre, y no nos tiene que avergonzar. Yo te decía tras bambalinas antes que empezáramos el programa que yo desciendo de pentecostales de esa época. Mi abuelo se convirtió al evangelio antes, en la primera parte del siglo XX, en la iglesia metodista pentecostal. Entonces era gente que éramos muy pobres. Mi abuelo nunca soñó en su vida en que su nieto habría de ser un constituyente de la República, un doctor en educación, pero este no es mi caso nomás, sino que la iglesia evangélica, la metodista pentecostal, que es tan grande, la evangélica pentecostal, el ejército, todos estos grandes grupos tienen, pero miles de profesionales, abogados, periodistas, hemos tenido diputados, hemos tenido mucha gente que ha sobrepasado la clase media hacia arriba incluso. Entonces, lo que yo te digo es que en esta etapa nacimos pobres y era una iglesia carismática, donde las características son bien interesantes. Fíjate, a diferencia de la iglesia histórica, la iglesia popular pentecostal es autóctona. ¿Qué quiere decir eso? Que se autorreproduce sola, o sea, hace evangelismo sola, no necesita apoyo de misioneros, reproduce sus propios líderes. Nuestra gente era sencilla, nuestros obispos eran gente muy común y corriente, pero eran nuestros líderes y los levantamos nosotros. Y tercero, nos autofinanciamos. La iglesia pentecostal, por muy pobre que era, nunca dependió de recursos extranjeros. Entonces, era ideal, o sea, era el movimiento ideal. Y otra cosa que en esa época había mucho milagro, había mucha fe, mucha oración, y las relaciones que habían entre los miembros y los líderes eran más comunitarias, eran más igualitarias. O sea, no había tanta diferencia entre el pastor, los líderes y los hermanos de la congregación. Había como una especie de vida comunitaria un poco más notoria. Eso fue desde el año 1909 a 1950, que yo le denomino el periodo carismático, siguiendo un poco el pensamiento de Max Weber, un sociólogo que habla de los procesos de institucionalización, ¿ya? Procesos carismáticos, procesos tradicionales y procesos burocráticos. Yo creo que el proceso carismático va hasta 1950. De 1950 a 1980 viene el segundo periodo, que es un periodo de tradicionalización. Ahí es donde la iglesia evangélica, nacional, popular, pentecostal, adquiere sus características tradicionales. La manera en que nos vestimos, la forma en que hablamos, los instrumentos que tocamos, la manera en que tenemos el culto, la liturgia, todas nuestras tradiciones, que quiero decir, que no son malas. A veces dicen, las tradiciones son todas malas. No, 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 hay tradiciones que son muy buenas. Y la iglesia pentecostal tiene unas tradiciones de orden, de obediencia, de disciplina, que han ayudado mucho al desarrollo, no solamente espiritual de la gente nuestra, sino también desarrollo social. O sea, se portan bien en la sociedad, se cuidan, les va bien económicamente y van creciendo económicamente. Entonces, ese proceso de tradiciones va de 1950 a 1980. Y el último, en la última etapa, la burocrática, va de 1980 a la fecha, que es una etapa donde la iglesia se lee a sí mismo como reformadora. O sea, dice, bueno, ¿por qué estamos aquí? Hemos tenido gente muy sencilla, pobre, de ahí venimos nosotros, luego nos hemos tradicionalizado, hemos construido templos, somos fuertes, ahora estamos en una etapa donde tenemos nuestras personalidades jurídicas, la etapa de burocratización, es muy importante todo lo jurídico, las estructuras, todo eso.
Pero la iglesia se pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Hay una razón más? Entonces ahí la iglesia, en esa tercera etapa, se empieza a leer a sí misma como reformadora. Dice, no, nosotros estamos aquí para cambiar la sociedad. Que ese es como el signo que hay dentro de la iglesia pentecostal, nacional, evangélica hoy día, y esa es la razón de por qué hoy día nos importa tanto el tema de los abogados, el tema de los profesores, la cultura, la educación, incluso la política, que era una palabra antes que no se hablaba, que era tabú, dentro de la iglesia, hoy día los evangélicos, y sobre todo después del primer proceso constituyente, cuando casi nos roban todas las libertades, el evangélico dice, no, esto de ser apolítico no va con nosotros. Y empieza uno a tener como ese carácter un poco más parecido a los pioneros que llegaron a Chile, que le dan una importancia al tema cultural, educacional, político, también se lo dan ahora en el siglo XXI porque dicen, nosotros no solamente estamos para construir templos y para predicar el evangelio, sino que estamos aquí para transformar una sociedad que se la trata de robar el diablo con una serie de ideologías. Entonces, tú puedes identificar en la historia evangélica nacional del siglo XX y principio del siglo XXI estas tres etapas donde la iglesia se entiende a sí misma de esta manera, raya para la suma. También sucede algo interesante en lo económico. La iglesia evangélica en estos tres periodos, que uno también podría decir primera, segunda, tercera generación y hasta cuarta generación, es donde ahora en esta tercera y cuarta, la iglesia evangélica ha promovido a sus adeptos a la clase media, que es una cosa súper rara y muy interesante y muy poderosa, porque esta iglesia pobre, sin ningún piedrazo, sin las luchas sociales del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Chile cambió y el perro matapaco y todas estas locuras y toda esa cosa, la primera línea, porque la iglesia evangélica no se metió en eso. Sin esas cosas, la iglesia evangélica mostró que tiene un poder para llevar a su gente de la clase más baja a la clase media, con su forma de vivir, sin necesidad de andar metido en movimientos violentos y de transformaciones sociales que son más humanas, ¿cierto? Más físicas, más brutales, más de pleito, lo hace con su forma de ver la vida. Y fíjate, y termino con esta pregunta que es tan importante. El concepto que tiene la Iglesia Evangélica Nacional de la familia es la clave, que es lo que yo he descubierto como investigador evangélico y como político también, que la Iglesia Evangélica no defiende el tema del matrimonio entre un hombre y una mujer porque sea homofóbico, no defiende el derecho de la vida del que está por nacer porque quiere ir en contra de las feministas que quieren libertades para las mujeres, no, lo que pasa es que el movimiento evangélico entiende que su forma de vivir que nace de la Biblia, un hombre, una mujer, familia ideal, hijos bien cuidados, disciplina, trabajo, es lo que le permite hacer esta transformación de la que te hablaba yo, social, que no solamente es predicar el evangelio, sino también la transformación de las estructuras sociales, que es lo que decían los pioneros cuando ellos decían, Chile será para Cristo. O sea, toda la gente va a conocer al Señor, pero la sociedad también va a cambiar, producto de este mensaje de orden, de amor, de disciplina, basado en una estructura de la familia. Entonces, cuando a veces nosotros, otros grupos que son un poquito más liberales, evangélicos, dicen, no, es que los pentecostales no se meten en la lucha y no aman al pobre. No, están equivocados. Lo que pasa es que la iglesia evangélica entendió que tiene su manera bíblica y no violenta de transformar efectivamente la sociedad. Yo les dije a los convencionales constituyentes ahí, yo no vi nunca que los movimientos sociales, con todo el respeto que ellos tienen, o el Frente Amplio, el Partido Comunista, hayan transformado la sociedad. Aquí en Chile hubo un movimiento que transformó a la sociedad, que subió de los estratos más pobres a la gente de la clase media. Se llama Movimiento Evangélico Nacional. ¿Y cómo lo hizo? Con su concepto de familia, con su concepto de disciplina, de orden, de obediencia y con su concepto que tiene acerca del bien común. Entonces estas cosas, de mi punto de vista, se deben defender. La historia nuestra es una historia lindísima, querido Pablo. Por supuesto, y es muy importante que justamente podamos tener este tema presente, sobre todo ahora que estamos usando estas plataformas donde podemos llegar a tantos hogares así rápidamente. Va a haber un bloque al final de este conversatorio donde vamos a entregar los saludos de nuestros queridos amigos, que ya por lo que veo acá son más de 60 los que estamos en sintonía. Tenemos una iglesia inserta en la sociedad, tenemos una iglesia que tenemos nuestro fundamento en la palabra del Señor, somos una iglesia cristocéntrica, en el caso de los pentecostales, que tenemos a Dios siempre presente en nuestra vida,
y que abrazamos los dones del Espíritu Santo. Ujú. Pero también tenemos que entender que esta iglesia va a un ritmo de movimiento al igual que la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Y la sociedad chilena de nuestros abuelos es completamente distinta a la que después le correspondió vivir a nuestros padres, la que nos tocó vivir a nosotros, nuestra niñez, nuestra juventud. Hoy tenemos nuestros hijos o nuestros nietos que están viviendo en una sociedad que amerita que tengan una preparación porque hay nuevos desafíos. Esta generación dorada, me gusta decirle de esta manera, tiene una gran responsabilidad, pero también hay nuevos desafíos que están no a largo plazo, no es como antes que las corrientes europeas o americanas del norte llegaban una década después, hoy día todo es muy instantáneo. Entonces la pregunta del pastor Luciano, ¿cómo a su juicio ve estos desafíos que tiene la iglesia, pero particularmente en esta juventud, en estos nuevos jóvenes y señoritas? Mira, yo pienso que es un desafío doble. Así lo veo un poquito también analizando la historia de la iglesia evangélica en otros países, en países donde el movimiento va más adelante que el de nosotros, sobre todo en los Estados Unidos, donde tenemos una nación que es evangélica, ¿no? Que también ha cometido errores los Estados Unidos, pero yo pienso que si uno mira, sacándose lo político, ¿cierto?, de la cabeza, claramente es la nación más grande del mundo, la más poderosa, la que ha tenido mejores medios. Y fíjate que con todos sus errores yo creo que ha llegado a ser grande porque es una nación evangélica, es una nación protestante, los Estados Unidos. Entonces, los desafíos que tiene Chile son muy parecidos a los que ellos tuvieron. Cuando una iglesia llega a su tercera generación, corre distintos riesgos. Uno es que, por ejemplo, la iglesia se vuelva espiritualista, en el sentido de que diga, no, mira, nosotros no nos metemos con nadie, no opinamos de educación, no opinamos de arte, de música, no opinamos de nada, lo que es completamente falso, porque las personas cuando terminan de cantar el día domingo y alabar al Señor, día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, van a su trabajo, van a la universidad, se juntan con sus vecinos, hablan y conviven con el mundo común. Entonces, esta abstracción espiritualista es una equivocación y hace daño, porque puede llegar a hacer pensar a la gente que el espíritu es como estar dentro de la iglesia y sentir. No, el Espíritu Santo tiene la función en los seres humanos creyentes de avivarnos para que nosotros podamos alcanzar a otra gente. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, ese mundo que nosotros decimos, no, es sucio, el mundo. Dios no ama al mundo, no. Al contrario, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió lo que el mejor tenía, que era su Hijo, para morir por ese mundo, ¿cierto? Y que el mundo fuera a ser salvo por él. La Biblia también nos dice: no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, un peligro sería la espiritualización. No entender que cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, los hizo hablar los idiomas de otros pueblos para que proclamaran el Evangelio. Entonces, el trabajo de la iglesia siempre es fuera de la iglesia. El Espíritu Santo se recibe en la comunión, en la oración, pero se recibe para alcanzar el mundo. Un desafío es tener cuidado con la espiritualización equivocada y no entender que esto que el Señor nos ha dado no es para nosotros, es para dar de gracia lo que hemos de gracia recibido. Y en segundo lugar, a mí me parece que el otro desafío es no caer en lo que han caído otras naciones que han pasado a la cuarta, quinta generación, donde empiezan a secularizarse, se empiezan a perder la fuerza del Espíritu Santo, la vivacidad que trae el Espíritu, el avivamiento, empiezan a perder la santidad, el amor a los elementos sencillos de la fe. Esa otra problemática que nosotros también vemos en algunas iglesias hoy día, que han alcanzado profesión los muchachos, pero se empiezan a secularizar dentro de la universidad y ya asisten a la iglesia, pero no son tan fervorosos como sus padres y como sus abuelos. Entonces, ahí está el doble desafío. ¿Cómo hacemos nosotros que en esta tercera y cuarta generación nos mantenemos en la misma línea de santidad, de poder, de gracia, de nuestros abuelos y de nuestros padres, con la llenura del Espíritu, anhelando los dones, amando la vida de santidad, la vida de comunidad, pero al mismo tiempo
sin encerrarnos, sino mirando que el Señor quiere alcanzar la educación, la cultura, el deporte, la política, todas esas áreas tenemos que alcanzarlas. Y segundo, al hacerlo, no contaminarnos y no pasarnos para el otro lado, o no mundanizar la iglesia, porque eso es un tema que, por ejemplo, yo vi en el famoso tema del estallido delictual que tuvimos nosotros el año 2019, que algunos de nuestros jóvenes pensaron, no, es que hay que ir a secularizarse porque el Señor quiere que estemos en los pobres, y al hacerlo se vincularon con movimientos que no eran cristianos y terminaron finalmente fuera de las iglesias. Entonces, ¿y eso pasa por qué? Porque a veces no se es tan fuerte con el conocimiento de la Biblia y la universidad termina siendo más fuerte que el pensamiento que llevan nuestros creyentes ahí. Entonces, un gran desafío para nosotros es cómo formamos esta nueva generación. Una generación muy educada, una generación que esté capacitada para los desafíos del futuro, culturales, políticos, de arte, de cultura, educación, pero al mismo tiempo manteniendo la fe, manteniendo la sencillez, manteniendo la humildad, el poder evangelístico que ha hecho grande a nuestro movimiento durante más de 100 años. Entonces es un desafío grande el que nosotros tenemos, querido Pablo. Sí, antes de la siguiente pregunta, quiero así, miré rápidamente, hay muchos amigos que están enviando saludos, distingo a varios del Metodismo Pentecostal, de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, amigos de algunas ramas del metodismo, wesleyano, estoy mirando así de norte a sur, así que gracias por su apoyo, por su compañía, por estar participando junto a nuestro estimado pastor Luciano Silva Mora, quien desde la hermosa región del Biobío nos está compartiendo su mirada acerca de esta evolución cultural que ha tenido la iglesia evangélica en el siglo XX y también los desafíos que tenemos para este presente siglo, un abanico amplio de desafíos que tienen nuestros jóvenes y nosotros que estamos formando a los nuevos líderes, que estamos en esta brecha de poder, ya entender que todo lo que a lo mejor fue más limitado en el pasado, hoy tenemos que seguir dando pasos importantes. ¿A qué me refiero? Sin duda, la iglesia tiene que seguir participando en estos roles que son tan importantes. Tenemos que pensar en evangélicos que amen a Dios, amen a la patria, pero que si tienen las capacidades y si tienen ese llamado de servicio, puedan también ser parte en las decisiones políticas del Estado. O sea, lo que se trata en el Congreso hoy, en que lo vayan a modificar, después duerme por largo tiempo. Entonces, todo lo que se pueda proyectar a nuestro país a futuro se requiere justamente de hombres, de mujeres que tengan esta pasión por Chile, Sí. que tengan este deseo de ser parte de la toma de decisiones en nuestra ciudadanía. Pastor Luciano, ¿cómo lo ve que la iglesia ha ido advirtiendo esta necesidad, sobre todo con las temáticas que están hoy en el Poder Legislativo y que también el Poder Ejecutivo está patrocinando? Sí, mira, a mí me parece tan importante lo que estamos conversando, Pablo, y quiero también apoyar las palabras que dices tú, pedirle a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros, que veo que sigue subiendo la cantidad de gente que está conectada, que compartan este live, que ahí copien y compartan en su muro, envíenlo por WhatsApp para que muchas personas se puedan enterar y sobre todo nuestros hermanos que necesitamos estar más unidos que nunca. Respecto a tu pregunta, Pablo, fíjate que yo creo que el tema de la convención constitucional, la primera, la que rechazamos nosotros cuando estaba todo este tema ahí de locura que existió después del octubrismo, yo creo que eso cambió tremendamente el concepto que los evangélicos tenían de la participación pública y política. De ahí para atrás siempre los evangélicos han participado, dan su voto, aunque dicen somos apolíticos, cosa que no es cierto, ¿no? Nunca la iglesia no puede ser apolítica. La palabra apolítico, ¿cierto? Viene de un libro que escribió Aristóteles que se llama La Política. El griego se traduce ciudadano. Eso significa política, nada más. No significa demonio, ni infierno, ni ninguna de esas cosas. Significa ciudadano. Entonces, ninguna persona puede ser apolítica, porque sería como decir yo no soy ciudadano, yo no compro, yo no opino, a mí no me importa nada.
Y esa no es la labor del creyente. A nosotros el Señor nos hizo como gente responsable en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. En todo lugar nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Desde cuando predicamos el Evangelio, estamos dando nosotros una opinión ciudadana respecto de cómo vivir. Entonces, siempre hemos votado, yo creo, aunque teníamos esa cosa, pero cuando comienza la Convención Constitucional, ahí yo veo un cambio gigante. Mira, déjame darte algunas estadísticas, Pablo, que me parece que son muy relevantes. En el plebiscito de entrada, el mundo evangélico estuvo completamente dividido, porque algunos decían, tenemos que aprobar un proceso constituyente, aunque sea desde cero, no va a pasar nada, no va a venir marxismo, no nos van a quitar la libertad, no, porque esto es para cambio social. Y otros decíamos, no, nosotros vamos por el rechazo porque pensamos que esta cuestión no viene para cambios sociales. Nosotros queremos cambios sociales, pero esto parece que va a ser una cuestión más ideológica. Y el mundo evangélico votó de la siguiente manera. El 57% de los evangélicos votaron apruebo una nueva constitución. El 57%, la mayoría. Y el 43% votamos rechazo. No era que uno eran malos y otros buenos, no, que todos teníamos posiciones distintas a lo que iba a pasar. Era nuestra idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces la minoría votó rechazo, 43, y 57 aprobó. O sea, uno puede decir, la iglesia mayoritariamente le interesa la política porque querían cambios sociales. ¿Te das cuenta? Ese fue su interés. Ellos no querían marxismo, no querían desorden, ni a la tía Pikachu, ni al dinosaurio, ninguna de esas cosas raras. Ellos dijeron aprobó porque ellos querían mejores pensiones para sus abuelos, y eso es súper loable, muy, muy bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el proceso constituyente y nos damos cuenta que en realidad era un tema ideológico, nada más que eso. ¿Qué ocurre? Que yo levanto la bandera cristiana que nos niegan ahí en la Convención Constitucional, que es el tema de mi libro, que se llama La Constitución neomarxista que Chile rechazó, que estoy mostrando aquí. En este libro yo en 400 páginas cuento lo que pasó ahí adentro, y cuando a mí me niegan la bandera cristiana y empiezan a negarnos las libertades a nosotros, ahí es donde los evangélicos todos despiertan y dicen, no, esto no es para cambio social, esto es ideológico. Y comienza un despertar dentro de la iglesia evangélica por estar atento a lo que está pasando en Chile. Y los hermanos evangélicos empiezan a escuchar a Agustín Laje, a escuchar a la Margarita Rojo y a una serie de gente que hablaba de ideología de género, de la Agenda 2030, del movimiento globalista, y el evangélico empieza a informarse más y empieza a participar más responsablemente. Entonces yo digo que lo que pasó en la Convención Constitucional cuando se levantó la bandera cristiana cambió la perspectiva de la participación del mundo evangélico. ¿Y qué ocurrió? Para el 4 de septiembre, los porcentajes de votación cambiaron. El 92%, entre el 90 y el 92% de los evangélicos votamos rechazo, todos juntos. Es la primera vez en la historia de los evangélicos en Chile que nosotros podemos decir hay un voto evangélico. Porque antes era uno votaba una cosa, antes otra cosa, otros no votaban, pero esta vez votamos igual. Por primera vez en la historia de Chile dijimos, no, nosotros queremos cambios sociales, pero nosotros primero vamos a defender nuestras libertades para poder seguir predicando el evangelio del reino, que es lo que realmente transforma la sociedad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el mundo evangélico despertó a esta realidad y se dio cuenta que ellos pueden salvar una nación votando bien. Y ya no dicen, somos apolíticos, sino dicen, no. Yo a lo mejor no me gusta la política partidista, pero yo soy un evangélico culto, responsable, de parte de mi Señor, y he sido formado para votar bien, de tal manera que mi nación sea cuidada. Entonces, votó de esa manera la iglesia evangélica y fueron un poco más de 3 millones de votos evangélicos por el rechazo. Y yo no sé si tú sabes, pero no lo reconocieron nunca. Ni los partidos de la derecha, ni en la televisión reconocieron que la victoria de que Chile se hubiese salvado de una constitución marxista y que hubiésemos perdido nuestras libertades fue gracias al voto evangélico. Entonces, raya para la suma, como siempre digo, después del 4 de septiembre, el mundo evangélico nunca más puede decir que era político. El mundo evangélico entendió que su misión es estar informado y apoyar a aquellas personas que tienen los valores que están alineados con la Biblia. El derecho a la vida que está por nacer, el derecho de los padres a educar a sus propios hijos, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y otros temas sociales que también a nosotros nos interesan. Entonces, yo creo que se marcó un cambio ahora en el siglo XXI, Pablo.
el mundo evangélico hoy día tiene una perspectiva diferente. Hay gente también que es espiritualista, que dice yo no me meto, yo no voto. Claro, uno lo entiende, pero la mayoría de la gente que es como un poco más culta hoy día, que lee, que entiende, que se informa por la noticia, el tema de la convención constitucional les cambió la mirada y hoy día están más responsables. Yo creo que para estas elecciones que vienen, yo creo que los evangélicos van a pensar mucho mejor a quién le van a dar su voto. Yo creo que van a apoyar más a los evangélicos. Ahora, en este proceso de cambios que estamos viviendo en nuestro país y en esta generación que estamos conversando acerca del rol que tiene este recambio generacional, nuestros hijos que están ingresando a la universidad, que ya están ejerciendo sus profesiones en tantas distintas áreas, ¿cómo ve que tenga que ser ese aporte en áreas como la educación, en la cultura? En área, pensando en el rol de la mujer que ha tenido una evolución tan valioso, permítame hacerle un comentario que lo marcó una pastora pentecostal del Instituto Bíblico en los tiempos del pastor Pablo Hoff, en el cual uno pudo formarse, y la pastora Elika Geiser. Ella salió con una frase magistral que me gusta destacarla: de la cocina al púlpito, lo que anteriormente era muy poco visto, siendo que la mujer siempre ha tenido un rol extraordinario en la historia evangélica, en que no podemos desconocer, y al revés, tenemos que impregnarnos de lo que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas. Ellas estaban recluidas a un rinconcito, a un espacio, o llanamente a la cocina, y hoy día hemos visto en este nuevo también liderazgo de obispos, pastores evangélicos, que ya la pastora, ellas están predicando, están ocupando, se sientan al lado del siervo, por decirlo, en el púlpito, la vemos de una manera más destacada. En el campo de la educación están liderando talleres, qué sé yo, tienen sus encuentros que son multitudinarios. Realmente le hacen honor a ese quizás 60 y tantos porcentajes que constituyen las mujeres en el mundo pentecostal sobre todo. ¿Cómo ve que tenga que seguir este reconocimiento al rol de la mujer en nuestras iglesias evangélicas? Mira, ahí tenemos otro gran desafío que tú me presentas, el tema de la mujer, sobre todo ahora, porque, mira, déjame partir al revés. Yo creo, y un tema que yo explico en este próximo libro que estoy escribiendo, que como te digo se llama La Agenda de los Ángeles Caídos, ¿no? Que es el tema de la Agenda 2030 y que releva el tema del empoderamiento, de la ideología de género, del feminismo. Yo creo que ese tema del feminismo es un ataque de Satanás justamente a lo bueno que venía haciendo la iglesia evangélica en el reconocimiento del liderazgo de la mujer. Porque nosotros partimos como todos los movimientos en todos lados, que éramos medios machistas al principio, es así, pero la iglesia evangélica fue cambiando porque fue dándole ese espacio a la mujer se fue ganando ese espacio en las señoritas, ¿cierto? Nuestros maestros de escuela dominical generalmente eran damas, eran mujeres, eso es lo que yo recuerdo desde siempre. Los superintendentes de la escuela dominical siempre fueron mujeres. De repente empezamos a ver que los cuerpos de Dorcas eran los que realmente la llevaban, la oración de 12 eran las hermanas, y de repente empezamos a ver que la labor de la pastora pasa más allá de ser la mujer que acompaña al pastor, pasa a ser una mujer diaconisa administradora de la iglesia. Y hoy día, en el siglo XXI, nos damos cuenta que la iglesia pentecostal no sobrevive sin el rol y el ministerio de la mujer. Entonces, más allá de que ellos digan, no, la iglesia evangélica, porque esto yo lo he escuchado hasta de muchachos evangélicos de izquierda, equivocados creo yo, que ellos dicen, no, la iglesia pentecostal oprime a la mujer. Al revés, lo que hemos visto nosotros es que la iglesia pentecostal, a través del tiempo, por supuesto, ha ido potenciando esa labor de la mujer. Y hoy día nosotros no entendemos nuestra iglesia sin el liderazgo de la mujer. Yo soy pastor evangélico. A todo esto quiero decirte que a mí me nombró pastor el pastor Pablo Hoff, él era mi pastor, a mí, él me ungió pastor en la década del 90, yo era uno de sus profesores del equipo profesor del IBN, él fue mi maestro, y fíjate que él también tenía esta idea acerca del ministerio de la mujer, y él hablaba de que el siglo XXI iba a ser un siglo relevante para el movimiento evangélico pentecostal,
por el desarrollo del ministerio de la mujer, el cual había que apoyar. Entonces, yo creo que esta cosa del feminismo es una trampa de Satanás para venir a enredar las cosas y hablar de empoderamientos, de palabras que son medias marxistas, raras, cuando nosotros hemos tenido siempre la razón como evangélicos de que no es el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que la Biblia habla de la complementariedad. No es el hombre sin la mujer y no es la mujer sin el hombre. O sea, nosotros fuimos hechos para vivir el uno del otro con las habilidades especiales que cada uno tiene. No es igual el hombre a la mujer. La mujer nunca será igual al hombre ni al revés. Nosotros somos seres complementarios. Y esta idea la ha ido trabajando muy bien el movimiento evangélico, el movimiento pentecostal, y ha relevado esta función de la lideresa al interior de la iglesia evangélica. Entonces, yo creo que una de las misiones que tenemos nosotros es mostrarle al mundo cuánto hace de bien el ministerio de la mujer dentro de las iglesias. Hay una pregunta que está haciendo en este mismo momento, Daniel, Samuel va a poder transmitirla en el GC, y la hace, si no me equivoco, estamos en vivo, lo hace Daniel Morales, que dice, ¿qué medidas habría que tomar entonces para no entregarse al feminismo militante y que infiltra a la iglesia evangélica en todas partes del mundo? Oye, ese es tema de mi último libro, tengo que decirle a Daniel Morales, porque... Alerta de spoiler. Claro, porque mira, este es un temazo, ¿sí? Esta cuestión viene asociada al término género. Las feministas que querían ayudar a que las mujeres votaran y que tuvieran trabajo, me refiero al feminismo laborista o al feminismo sufragista, que fueron causas que el movimiento evangélico apoyó, fíjate, en la primera mitad del siglo XX, ellas empezaron a utilizar el término género de otra manera para poder relevar la función de la mujer como un igual que el hombre en el aspecto del voto y en el aspecto laboral. Y nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Pero ¿qué ocurre? Que hubo un sector después del año 1950, o sea, en la segunda parte del siglo XX, un sector más radical del feminismo, se conoce como la tercera ola del feminismo, el feminismo radical o marxista, que empieza a cambiar el término género para eliminar la falta de igualdad entre hombre y mujer, porque no somos iguales, somos complementarios, porque ellos pensaban que lo que había que hacer era hacer al hombre igual que la mujer, al punto que ya en la década del 90, en las últimas conferencias de la ONU, se empieza a entender que no somos, o sea, somos iguales en el sentido que no existe ni siquiera el hombre y la mujer. Entonces, hemos llegado a esta locura de la ideología de género, donde se quiere enseñar en los colegios que a los niños hay que decirles que ellos pueden elegir si quieren ser hombre, mujer u otra cosa, porque todo es igual. Esa es una locura que parte del feminismo radical. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué se puede hacer para no entregarnos a este feminismo militante tan peligroso que infiltra incluso las iglesias evangélicas? Bueno, nosotros tenemos que volver a la teología bíblica. Tenemos que volver a la palabra del Señor que nos enseña que el mundo no se construye con puros hombres o con puras mujeres o con ideas identitarias de género donde uno puede ser lo que uno quiera, un transgénero, un cisgénero, no, sino que esto se construye con la idea que tiene de complementariedad la palabra del Señor. Entonces, hay que volver a la palabra del Señor, eso es lo que yo creo. Mi pastor Luciano, ahora mire, va relacionado a estos nuevos desafíos. Hace poco leí un escrito de Benjamín Almendras, que fue hijo de un pastor muy querido en el pentecostalismo allá en Angol. Y Benjamín escribió hace poco, la era de la letra mata va quedando atrás. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Va quedando atrás o todavía con todos estos pasos tenemos nuevos jóvenes que están ingresando a seminarios, a institutos bíblicos? Hoy agradablemente vemos cada vez más que nuestras iglesias pentecostales tienen docentes que se han podido ir preparando, tenemos seminarios de confesión, parte del pentecostalismo. ¿Hemos ido avanzando o estamos igual que en el pasado? Yo no escuché bien porque se me fue el audio. ¿La era de qué está quedando atrás? ¿Cómo era el título, perdón? Que la letra mata. Ese mal Ah, dicho estaba en el pasado, que el que estudiaba prácticamente era un pechugón ahí,
era un cabezón, que solamente era pura materia, y eso limitaba tanto, o sea, cortó tantos buenos deseos de aprender de la palabra, Sí. y hubo generaciones de hermanos nuestros en el pasado que no se les permitió forjarse en la escritura, porque la idea, no sé si también algo para ir terminando mi idea, es crecer en la literatura, en el conocimiento de la palabra del Señor, pero en el caso de nosotros los pentecostales, no perder de vista el poder del Espíritu Santo. O sea, si no llegamos a este equilibrio, no serviría de nada tanto estudio. Sí, yo mira, estoy muy, muy de acuerdo con la frase, está muy bonita. Además, Benjamín es un gran amigo. Yo conocí, mi padre fue amigo del pastor Benjamín Almendra, el mismo nombre de su papá, y la pastorita Brisila, quien nos atendió en su casa tantas veces cuando fuimos a predicar a Angol. Entonces, de aquí también un gran abrazo a Benjamín. Mira, él tiene toda la razón, y es una de las características fundamentales de la tercera y la cuarta generación, que quedan atrás estos mitos equivocados, porque las generaciones pasadas lo hicieron súper bien, pero no fueron perfectas. Igual que nos va a pasar a nosotros. Seguramente nosotros, esta generación, va a hacer muchas cosas buenas, pero en otras nos vamos a equivocar. Entonces, uno de los errores de las equivocaciones de la generación pasada, sin mala intención, es que le cerraron la puerta al estudio. Y claramente que va a quedar atrás esa frase, o está quedando atrás, porque hay que terminar siempre el versículo. El versículo dice que la mucha letra mata la ignorancia. Entonces, nuestros antepasados ni siquiera la leían completa. O sea, claramente que la letra mata la ignorancia y es bueno que se muera la ignorancia. Entonces, yo creo que sí, efectivamente todavía va a quedar gente que es media espiritualista, que tiene una mala interpretación de lo que es la relación con el Señor y con el texto sagrado que se debe estudiar, que se debe entender, que se le debe respetar, al cual se le debe hacer el proceso hermenéutico, interpretativo. Toda esa cosa contraria al estudio, yo creo que está quedando atrás. Si el gran problema va a ser otro, querido Pablo, el problema es que la gente que estudia la Biblia no se nos vuelva racional. Si ese es el problema. Yo, es donde yo Allá, digo, yo tengo un seminario, claro, para allá va el camino ahora. yo tengo un seminario teológico, se llama el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Nosotros somos a favor de todo el estudio, yo tengo mi doctorado, estudio teología hace más de 30 años y entiendo la importancia que tiene estudiar, pero yo estoy súper claro, o sea, les digo a siempre a mis estudiantes, usted puede saberlo todo, usted puede, que no lo van a saber todo, pero pueden ustedes querer saberlo todo, pero si ustedes no viven la vida sencilla, la vida de fe, la vida del espíritu, no hay posibilidad de que nuestro movimiento siga creciendo. Si el crecimiento del evangelio depende del poder del Espíritu Santo, de la vida de milagro, de la vida de oración. El conocimiento te ayuda a no cometer errores, te ayuda. Y el hermano Pablo Hoff, ya que tú lo citaste delante, él nos decía siempre, él decía ¿cómo decía? Conocimiento sin espíritu conduce a mentes secas y vacías sin Dios, decía él. Pero espíritu sin conocimiento te puede llevar a cualquier lado. Entonces, yo creo que aquí esta generación tiene la tarea de encontrar ese equilibrio santo entre la permanencia de la búsqueda de las cosas del Señor, la santidad, la fe, los milagros, y una preparación santa que nos permita distinguir lo bueno de lo malo, que deje atrás la ignorancia, tal cual, que no permita que se nos infiltren movimientos que son tan dañinos a la iglesia. La mayoría de las sectas tienen poder de entrar a las iglesias pentecostales donde hay menos conocimiento. Cuando hay conocimiento, y en este sentido déjame felicitar el trabajo que hace el obispo de la iglesia metodista pentecostal y los pastores que le acompañan, como Roberto López y otros, Juan Vidal, ¿cierto? Pablo Valdebenito, hombres del Señor que conocen la Biblia, que llevan años preparándose para trabajar con el pastor Herrera, para trabajar con sus pastores, para trabajar con las iglesias. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que sí, la mucha letra mata va a quedar atrás prontamente y la iglesia se va a volver una iglesia que está más capacitada para poder enfrentar los cambios culturales que tenemos en el siglo XXI. Pastor Luciano, ya el reloj mío es como un reloj cucú y nos advierte que ya ha pasado un poquito la hora, ha sido muy dinámico este rato que hemos podido estar conversando de estos desafíos que tenemos como iglesia angélica en estos tiempos.
hace poquito, uno de los últimos posts que dejó Mario Agustín Toro. Lo leo textual, a ver si nuestro director también nos puede ayudar colocándolo ahí en el GC. Creo que en este último tiempo, aparte de enfatizar el estudio teológico, también dejamos atrás esa inmigración de jóvenes desde nuestras iglesias pentecostales hacia la reformada. Hoy los jóvenes pentecostales se están formando, pero se están quedando en sus iglesias, para hacer aporte. Eso es lo que alcanzo, aporte en su propio contexto. ¿Cómo ve estos nuevos tiempos, estos nuevos desafíos, por lo que nos dice ahí Mario Agustín? Le mandamos un saludo, no sabemos de qué parte, pero gracias por acompañarnos. Sí, yo creo que vienen cosas lindas y sobre todo vienen cosas lindas por lo que te acabo de decir, porque esta necesidad que tienen los jóvenes de tener buenos guías, buenos pastores, está suplida. O sea, tener un obispo como el obispo Luis Quesada, tener profesores como los que te acabo de mencionar, ¿cierto? Ya vienen nombres de pastores, Herrera, el pastor Arriegada, estoy mencionando pastores de distintas ramas pentecostales que se me vienen a la cabeza. El pastor Sergio Veloso de la Pentecostal de Chile, hombre tremendamente educado, los pastores de la Unipech, pastores que son miembros de distintos seminarios teológicos. Esto va a hacer que realmente la nueva generación esté en condiciones de enfrentar los cambios que nosotros tenemos por delante. Tenemos muy buenos obispos, tenemos muy buenos pastores, tenemos gente muy educada, pero no solamente educada, sino gente que ama la vida del Espíritu, que ama la vida de la oración. Entonces, yo no puedo más que responder eso. Además que también el mundo evangélico está logrando una unidad interesante. Es un buen punto, Pastor Luciano. ¿Cómo estamos viviendo esta etapa de la unidad? Porque de repente como que cuesta sentarse a la mesa, de poder dejar nuestros egoísmos, nuestros yo y abrazar una causa en común. ¿Lo ve que vamos en un buen camino? Sí, yo veo que vamos en buen camino. No es tal vez al ritmo que nosotros quisiéramos, porque, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que los jóvenes más impulsivos. Pero yo tengo 53 años, llevo pastoreando 28, y veo que los cambios son más lentos, pero son más firmes. ¿Y qué es lo que yo veo en ese proceso? Veo que, por ejemplo, aunque somos muchas denominaciones, nosotros hoy día tenemos una unidad que no es una unidad denominacional, sino una unidad de intereses, que es mucho mejor, creo yo, porque es una unidad voluntaria, que no necesita bienes, templos, números jurídicos, sino simplemente nos unimos para causas evangélicas. Y ahí tú tienes que hoy día, en nuestro país, en todas las comunas tenemos un concilio, un consejo pastoral, un desayuno pastoral. Estos desayunos pastorales se agrupan en las provinciales de pastores, las provinciales se agrupan en las regionales y las regionales en la nacional. Y ahí tenemos a plena la plataforma evangélica nacional que tiene los representantes de los concilios pastorales de todo el país, que también está ahí la UNIPECH, la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile. Ahí está mi obispo Luis Quesada, ahí está el obispo Sergio Veloso y los nuevos obispos que se han nombrado en otras denominaciones, grandes hombres del Señor. Ahí tenemos un montón de entidades. Entonces, yo veo que esta unidad surge cuando tiene que surgir. En la convención constitucional, ¿cierto? Ahí donde levantamos la bandera cristiana. Oye, déjame decirte una cosa, Pablo. Los pastores de plena de la Iglesia Metodista Pentecostal, de la Pentecostal de Chile, del Ejército Evangélico, de la Unidad Metodista Pentecostal, no alcanzo a mencionarte los nombres de todos los pastores lindos, pero ellos cerraron fila, no por mí, sino porque ellos dijeron, aquí hay una causa evangélica importante, que merece ser apoyada. Y cuando yo salí, dije, no me quieren dejar levantar la bandera cristiana, nos van a robar todos los derechos. Los pastores se atrevieron y firmaron la carta. Más de 1.800 pastores y obispos firmaron una carta para apoyarme a mí, un simple mortal, un simple pastor que decidió ir a la arena política porque el Señor le estaba llamando. Y vencimos. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que yo creo que el tema de la unidad va creciendo. No vamos a hacer una sola denominación y no creo que ese sea el deseo del Señor. Pero yo sí veo que hay una unidad que aparece cuando tenemos las causas importantes, cuando nos damos cuenta que el Señor está queriendo pelear una batalla que es a favor de todos nosotros, de toda la iglesia evangélica. Así es nuestro buen deseo y nos sumamos también a este propósito porque unidos vamos a conseguir
defender nuestras posturas que están en la base bíblica y sin duda luchar por sobre todo por nuestros hijos. Yo creo que ya uno lleva un tiempo cumplido, pero el resto que queda tenemos que seguir avanzando en este porvenir. Pasarle la posta con más garantía a estos nuevos jóvenes, a nuestros nuevos integrantes de la fila, porque gracias a Dios la iglesia evangélica sigue creciendo pese a cualquier cosa, la obra la dirige el Espíritu Santo. Escucha, nos faltaría tiempo para seguir respondiendo temas tan interesantes, pero tal como levantó ese libro, nos hablaba cerca de 15 y uno que viene en camino. ¿Puede hablarnos de este trabajo literario? Sí, bueno, mira, tengo algunos aquí en el escritorio. Este es La Constitución Neomarxista que Chile rechazó. Es un libro que habla sobre todo este tema que a los jóvenes hoy día les interesa, pues el feminismo, el tema gramsciano, la aparición del neomarxismo cultural, los procesos identitarios, la Agenda 2030 y cómo se relacionó a este intento de hacer una constitución que era completamente ideológica. Son 400 páginas de filosofía, teología, sociología y pensamiento cristiano. Tengo por acá un libro que se llama Narcisismo, que son los rasgos narcisistas que hay que evitar en la vida de la iglesia y que apareció un poco en esta escena de centroamericana, un poco de teologías de prosperidad. Está muy, muy interesante este libro, lo hice con un discípulo que es psicólogo, estudió conmigo unos 5 o 6 años, Cristian Sepúlveda, es profesor también de mi seminario. El libro que más quiero, que es el primero que escribí, que se llama Apocalipsis, breve introducción de cara al siglo XXI, es un libro re interesante que ayuda a entender todo lo que está pasando hoy día con el conflicto en Medio Oriente y el fin de los tiempos. Y tengo otro por aquí, que es el que hice hace un poco tiempo atrás, que publiqué, que se llama Nacer otra vez, que es un libro que nos enseña la guerra espiritual en el mundo de los pensamientos, cómo nosotros debemos manejar nuestros pensamientos, tenerlos en línea con los planes del Señor para no confundirnos con tanta ideología y tantas situaciones que pasan hoy día en las redes sociales y en el mundo que nos tocó vivir. Así que ahí te muestro 4 de los libritos que tengo por lo menos aquí a mano y que se pueden conseguir ubicándome a través de redes sociales. Eso, me gusta patrocinar el trabajo porque hay un Gracias. esfuerzo, pues, por lo general es personal, no tenemos editoriales que nos puedan dar un respaldo en eso. Quienes estén interesados en adquirir este material, comprarlo, bendecir el ministerio, lo pueden hacer directamente a través de las redes sociales, Pastor Luciano. Sí, 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 me ubican. Y ojo, que hay gente que después de un live me escribe a mi WhatsApp y me dice, pastor, yo vi el live, me llamo tanto, tanto, estoy de tal ciudad, de tal iglesia, y yo de ahí en adelante comienzo a enviar la información de conferencias, de temas teológicos, de libros, artículos, de tal manera que la gente vaya aprendiendo, porque muchas veces uno dice, pero bueno, ¿cómo puedo aprender un poquito más de esto que está hablándonos Pablo, el pastor Luciano? Bueno, yo les dejo ahí mi número celular. Si quieren enviarme un mensaje de WhatsApp con su nombre y de dónde son, yo comienzo a enviarles material, información de todo lo que estamos haciendo. Mi número WhatsApp celular es 9813-75497. 9813-75497. Eso es. Fantástico, Pastor Luciano. Mira, tenía muchos saludos. Voy a colocar, por ejemplo, bueno, Samuelito lo va a ir compartiendo a continuación. Tenemos el caso de Scarles Carrasco, quien dice bendición al futuro gobernador. Muchas gracias. Visto también bastante un pupilo adelante. El hermano que nos escribía la pregunta era de Puerto Varas, de la bella ciudad, de allá, los ríos, los lagos, para no equivocarme. Tenemos también de la Iglesia Bautista de Viña del Mar, Villana Sepúlveda. También José Bartolomé Piña Vega. Saludos desde Puerto Montt, de la PRIM Los Alerce. El Señor le fortalezca. Qué lindo, Caso, amigo. que bien, Isaac Urra, bendiciones desde la región de Los Ríos. Así es. Tenemos Marcos Cifuentes, saludos, bendiciones, Mi primo. pastores. Sandra Allen, también ha estado participando, igual que Juan Burgos Cuevas. Tenemos a Gastón Arancibia. Saludamos a Elizabeth González.
Tenemos a Rachel González, Alejandro Allen, José Manuel, están comentando, bueno, estuvieron durante toda la transmisión comentando muy activamente. Veía algunos Facebook de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal que estaban saludando desde el sur. También veía algo del centro. Comentamos el saludo de Daniel. También tenemos el de... Bueno, pues Vilo Adelante se destacó esta noche. El apóstol del amigo Fredes, Eric Fredes, el Ministerio Femenino, comenta él, ha sido trascendental para el desarrollo organizacional de la iglesia, de esta dispensación. Excelente explicación. Mi querido Luciano, un abrazo a mi hermano Pablo desde la Patagonia. Este amigo Trotamundo está en este momento allá al sur de Chile. Juan Enrique, bendiciones, saludos. Tenemos a Mario Agustín, que también hizo su aporte. Tenemos a Juan Enrique Ruiz, y que hizo también un interesante comentario. El Ministerio Pastoral, el vehículo o entre el pastor y pastora son motor. Bueno, yo creo que es el complemento perfecto, tienen que ir a la par. Elizabeth Liz González, los extremos son peligrosos. Angélica Tana, muchas gracias, muy interesante entrevista. José Manuel, que el cristianismo tiene que existir una unción superior más allá de la ciencia. Excelente entrevista, Amado, escribe César Concha. Tenemos también otros comentarios de Ruth Garrido, bendiciones para ustedes, hermanos en Cristo. Carmen González, la idea es que la unidad se vea reflejada en las próximas votaciones, hagamos fuerza. Tenemos Viviana Sepúlveda, en Cristo Jesús somos uno solo. Juan Carlos Hermosilla, bendiciones mis pastores. Ya le dimos respuesta de cómo adquirir el libro a nuestra hermana Evelyn. Y tenemos, bueno, Fernando García, saludos desde la cuarta IUMP en Antofagasta. Bendiciones, queridos pastores. Un abrazo desde Yumbel. Danilo Villamán. Nuestro obispo Luis Quesada. Buenas noches. Mire, mi obispo. Obispo. ¡Qué maravilla! Muchas bendiciones, hermano Pablo, y a mi estimado Luciano, mi obispo de las redes sociales. Saludos de Natalia Medina desde Quillón, desde Coronel, David Silva. Bueno, Natalia Medina de Quillón, habíamos dicho Curanilahue presente, Gabriel Guerrero, buena conversación, saludos, Luis Jara desde Limache, Humberto Vera desde Chillán, y me faltó el agüita que tiene usted al lado. Para la próxima. Oye, Gracias, Pablo, déjame relevar algo chiquitito así. Mira, algo interesante que es una señal, fíjate, de cómo los tiempos van cambiando para bien y debe darnos esto alegría y esperanza. El hecho de que un mismo obispo de una denominación tan grande como lo es la Iglesia Metodista Pentecostal esté en redes sociales, se interesa junto con sus discípulos, con los jóvenes, de participar, de dar un saludo, de estar aquí presente también, muestra que los tiempos son distintos, que estos obispos son obispos distintos, son pastores preocupados de lo cultural, de lo social, que son responsables culturalmente. Entonces yo creo que hay que tener mucha esperanza de que en este siglo XXI es probable, yo siempre se lo pido al Señor y creo que lo vamos a ver. Vamos a tener nosotros nuestro propio gran avivamiento. Estamos preparados, estamos esperando ese tiempo bonito. Así que yo relevo y saludo de aquí a mi obispo Luis Quesada, como a todos los pastores que he nombrado, con un gran abrazo cariñoso y pedirles también que estén orando por mi candidatura a la gobernación. El Señor dirá, yo como en todas las candidaturas, le hago empeño y voy hasta el final. Aquí dependerá del Señor, pero yo estoy disponible y quiero apoyar a muchos jóvenes. Tienen que ir de candidatos en los años que vienen. Y no solamente eso, buenos abogados, buenos profesores, buenos teóricos. Tenemos que tener los mejores economistas, los mejores artistas. Este es el tiempo, este es el siglo para la Iglesia Evangélica chilena. Comparto plenamente ese concepto, esa visión, y creemos que el Señor va a levantar una generación de cristianos evangélicos pentecostales que con la gracia del Espíritu Santo pueden hacer transformaciones profundas en bien de nuestro amado país. Así que
pucha, qué lástima que tengamos como peor enemigo el factor tiempo, pero qué grato a la vez haber podido compartir desde Tomé en este enlace de Archivo Pentecostal el tema de esta noche, la evolución cultural de la Iglesia Evangélica en Chile en el siglo XX y los desafíos que tenemos para este presente siglo. Y ya para que después no nos digan los últimos saludos, Pastor Luciano de Catherine Cueva desde Talcahuano, Soledad Soto desde Puerto Montt y veo de Elizabeth Lid desde seguramente un lugar cercano a usted, porque por supuesto, pues, Pastor Luciano, mi, gobernador de la región del Biobío. Es la voluntad del... es una de mis alumnas estrellas, la hermana Elizabeth. Así que, no, Elizabeth es su hija y su mamá es alumna mía. Eso es. Qué bien, profesor, pastor, este tiempo que Dios nos ha permitido, sin duda ha sido edificante, hemos llegado a muchos hogares y usted es parte de nuestros invitados, ya había participado anteriormente, así que vamos a estar clamando al Señor para que el Señor confirme todo esto que hemos podido conversar, que hemos podido tratar de hacerlo para la extensión del reino de Dios sobre esta tierra. Confiamos siempre que la voluntad, la soberanía de Dios está sobre nosotros y en sus propósitos, si está que ejerza ese tan importante cargo allá en la región del Biobío, es porque Dios se va también a manifestar grandemente. Así que, mi pastor, aparte de ser un hombre de política, un teólogo, un escritor, usted es un siervo de Dios, así que ya estando terminando esta exposición de Archivo Pentecostal, agradeciendo a nuestro director, a Samuelito, pongamos la bendición del Señor, pues. Amén, con el mayor de los agrados. Y le pido a toda la gente que nos está siguiendo ahí este live que hagamos un acto de fe, levantemos las manos en nuestras casas y proclamemos la bendición del Señor para todo lo que viene. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Nuestros corazones están ansiosos de la presencia de tu Espíritu Santo y la manifestación de los hijos de gloria en este siglo. Siglo que entregamos en tus manos, siglo en que queremos ver el poder de un gran avivamiento transformando los corazones de las personas, transformando los hogares, transformando las mentes más duras, Señor, haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Pido, Señor, por Archivo Pentecostal, pido por este ministerio, pido por la Iglesia Metodista Pentecostal, por su obispo, pido por las iglesias pentecostales en Chile, por sus pastores, por la gente que te ama, por la gente que te sirve, para que nos uses poderosamente, porque no hay manera de que esta crisis pueda ser superada si no es a través de un gran avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Úsanos, Señor, con gracia, úsanos con poder, con conocimiento, pero sobre todo con mucha humildad, con un corazón limpio, un corazón sincero. Te damos toda la gloria, Señor, y agradecemos este maravilloso tiempo de aprender juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Luciano. Nos despedimos hasta una próxima. El Señor les bendiga. Chao, chao. Y en Josué Él es la salvación. En jueces nos da la ley, en Ruth el pariente redentor, en los libros de Samuel el fiel profeta, en Reyes y Crónicas es soberano, en Esdras es el escriba fiel, en Nehemías es reconstructor de lo que se destruyó,
En Esther es valiente Mardoqueo, en Job el Redentor que vive, en los Salmos es mi canción al despertar. En Proverbios es sabiduría y en Eclesiastés él es el tiempo. En Cantares de Salomón el novio hermoso es. Él es Isaías es príncipe de paz, en Jeremías el profeta que llora, en Lamentaciones clamor de Israel, en Ezequiel es la hermosa figura, en Daniel el cuarto hombre es, en Oseas es quien es fiel por siempre. Quien nos bautiza en Amos, sus brazos nos cubrirán. En Abdías, Él es nuestro buen Salvador. En Jonás es el gran misionero. En Miqueas promesa de paz. En Nahum escudo y fuerza es Él. En Habacuc y en Sofonías es quien clama avivamiento. En Ageo es el restaurador de nuestro ser. En Zacarías es el manantial y en Malaquías es el sol de justicia. En sus alas trae sanidad. Él es Dios y Mesías.